Hola, ¿qué tal amigos? Les traigo una aplicación para registro horario digital para registrar los horarios de comienzo y finalización de nuestros empleados. Además, esta aplicación se la van a poder descargar como plantilla desde mi AppSheet. Simplemente les voy a explicar cómo funciona. Cuando empecemos la jornada le damos a iniciar y por medio de un bot nos va a registrar la hora de inicio. Esto va a hacer que no podamos manipular el dispositivo para cambiar la hora y que guarde una hora diferente o una hora incorrecta. Porque lo vamos a hacer con un bot y va a coger el horario del servidor. Entonces, después hacemos inicio de descanso. Fin de descanso, nos va registrando las horas en las que estamos haciendo cada uno de los periodos y cuando le demos a finalizar nos va a registrar la hora de finalizar y además nos va a reiniciar el sistema para que el día siguiente podamos volver a hacer la misma tarea. Si te interesa esto y quieres la plantilla, quédate en el vídeo para saber cómo descargarla. Si quieres tener una aplicación y no complicarte la vida, te ofrezco mi servicio. Yo te hago la aplicación y también puedo darte un curso personalizado. Puedo dar cursos en empresas y siempre con su factura y su certificado. No te lo pienses más y confía en mí. Bueno, primeramente para crear nuestra aplicación vamos a empezar creando las tablas en Google Sheets. ¿Vale? Me he ido aquí a Google Drive y en el botón más he creado una hoja de cálculo nueva. Le pongo el título a la hoja de cálculo, es importante porque esto después va a ser el título de la aplicación. Y luego he creado una serie de hojas, la hoja registro, botón 1, botón 4, usuarios y historial. Vale, en este caso todas estas tablas las vamos a usar para nuestra aplicación. Lo primero es el campo ID, que nos va a servir como la clave principal para que no nos dé problemas AppSheet. Luego tenemos un campo fecha, donde vamos a tener la fecha del día. Tenemos el campo empleado, donde se va a registrar el nombre del empleado. Botón 1, registro 1 y hora de inicio. En el botón 1 vamos a tener un botón donde vamos a pulsar y va a hacer que se ejecute el bot. Y el bot lo que va a hacer es poner la hora de inicio, la hora actual, en el campo hora de inicio. De forma que va a guardar la hora que tiene en el servidor y aunque el dispositivo lo pudiéramos manipular para que salga otra hora, él nos va a poner la hora que tiene en el servidor. Entonces, con los demás botones, pues sería lo mismo. Botón 2, el botón 2 va a disparar el bot va a guardar la hora actual en la hora de inicio de descanso y en el botón registro 2 es donde lo vamos a mostrar, ¿vale? Simplemente el botón 1 va a ser el disparador, el registro 1 es donde vamos a mostrar la hora y el campo hora de inicio va a ser donde se va a guardar la hora por medio del bot. El botón 2 igual, el botón 3 va a ser el disparador, se va a guardar la hora en horas de descanso y en registro 3 es donde vamos a mostrar esa hora en la aplicación. Y lo mismo con botón 4, registro 4 y hora fin. Y luego el campo jornada, que simplemente es para mostrar la imagen del check en verde como que ya se ha terminado toda la jornada. Vale, entonces en la tabla botón 1 vamos a tener un campo ID botón y un campo botón. Lo mismo que en botón 4, ID botón y botón. Y ya veremos para qué vamos a usar estas hojas o estas tablas. Tenemos el campo de usuarios, donde yo he puesto aquí dos correos electrónicos con dos nombres, aunque aquí le voy a poner otro nombre cualquiera. Voy a poner otro nombre cualquiera y lo que va a hacer la aplicación es que va a registrar el correo electrónico que está logueado en la aplicación y va a recoger el nombre del empleado. Vale, y luego tenemos el campo historial, que es donde vamos a ir guardando el histórico de los horarios registrados durante todos los días.
tenemos un ID de registro, un campo empleado, la fecha, la hora de inicio, la hora de inicio de descanso, la hora de fin de descanso y la hora fin. Vale, el funcionamiento va a ser que vamos a registrar los horarios del día en esta tabla y cuando registremos el último horario, que es la hora del final de la jornada, se nos va a copiar toda la fila aquí. Vale, entonces una vez que ya tenemos todos los campos registrados, nos vamos a ir a extensiones, AppSheet, crear una aplicación. Entonces nos va a crear la aplicación automáticamente, como siempre. Y ahora lo que tenemos que ir haciendo una vez que la aplicación se genere automáticamente, pues vamos a ir configurando, creando primero las tablas y configurando los campos que vamos a tener. ¿Vale? En principio ya se ha creado la aplicación y entonces lo que vamos a hacer ahora es añadir las tablas que nos faltan. Vamos a ir añadiendo todas las tablas. Vale, una vez que ya tengamos todos los campos, todas las tablas introducidas, pues vamos a configurar los campos. Primeramente nos vamos a ir a la tabla principal, que es registro. Aquí vamos a tener el ID, que el ID está bien que sea un Unique ID, porque así lo podemos hacer automáticamente. La fecha va a ser de tipo date. El empleado lo vamos a dejar de momento como de texto. En botón 1 automáticamente ha hecho una relación con botón 1 porque ha visto que los nombres son iguales y ha hecho la relación, lo cual nos viene bien porque es lo que necesitamos. El registro 1 va a ser de tipo texto y hora de inicio va a ser de tipo time. El botón 2 lo vamos a dejar como tipo enum y a este le vamos a hacer solo un ítem del enum que va a ser inicio descanso. ¿Vale? Porque el botón 2 es el del inicio descanso, entonces lo vamos a hacer así. El registro 2 va a ser tipo texto y la hora de inicio de descanso va a ser tipo time. ¿Vale? Luego el botón 3 le vamos a hacer lo mismo, tipo enum y le vamos a poner fin descanso. Vale, luego el registro es texto y la hora fin de descanso sería time. Y luego el botón 4 lo ha cogido como una referencia del botón 4, es decir, está relacionado con la tabla botón 4. El registro 4 es un tipo texto y la hora fin sería un time. Y esta jornada le vamos a decir que es imagen. Vale, de tipo imagen porque es el que vamos a usar para poner el check en verde al final. Entonces, en las vistas que necesitamos, en principio la vista registro va a ser una vista de tipo detail o de tipo detalle, porque necesitamos una vista donde podamos ir seleccionando y guardando los diferentes horas, ¿no? Entonces le vamos a decir que sea de tipo detail. Como no hemos puesto ningún dato todavía aquí en la tabla registros, pues tendríamos que crear aquí, por ejemplo, un ID1 y ID2, vamos a crear dos, porque ahora cuando vengamos aquí y le demos actualizar, ya va a aparecer la vista detalle. En principio, como no le hemos dado a guardar, pues está saliendo todavía otro tipo de vista. Si le damos a guardar, pues ahora me va a salir la vista detalle, que como ven solo está saliendo el ID1. Por ejemplo, aquí en el empleado le vamos a poner pues Manuel Aragonés, ¿vale? Y en la fecha le vamos a poner una fórmula en la misma hoja de cálculo que va a ser hoy, ¿vale? Le vamos a poner esta fórmula, pero esto va a ser en la misma hoja de cálculo, de forma que nos va a dar la fecha del día siempre que estemos utilizando la aplicación. Entonces,
Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer es regenerar la tabla esta de registro para que él nos coja la fecha que normalmente cuando ya le ponemos una fórmula, él nos coge aquí y nos dice que hay una fórmula en la hoja de cálculo. Pero si no, nosotros también le podemos poner aquí, pues, podemos poner la fórmula. Entonces ya él la pillaría. ¿Vale? Entonces, aquí nos dice que como hay una fórmula en la hoja de cálculo que la va a poner como solo lectura. ¿Vale? Entonces ya aquí nos estaría saliendo la fecha de hoy y el empleado. Tenemos que ir en la vista de detalle, aquí, esta es la vista de detalle, tenemos que ir añadiendo los elementos que necesitemos pues editar. En este caso, donde pone Quick Edit Columns, añadimos un botón 1 que es el que necesitamos para crear para disparar lo que es la hora de inicio. Vamos a poner después el botón 2, botón 3 y botón 4. Bueno, como ven aquí nos ha puesto el botón 1 y el botón 4 nos lo ha puesto así como una lista desplegable. El botón 3 fin de descanso sí nos lo ha puesto como un botón y el botón 2, si vamos aquí a editarlo, pues tendríamos que ponerlo que nos lo ponga como stack. Entonces ahí ya nos va a coger este tipo de botón es un enum realmente, pero nos va a hacer las veces o nos va a funcionar como un botón. Vale, y luego en el botón 1, pues realmente aquí tendríamos que elegir lo que va a estar en el botón 1 y en el botón 4 pues tendríamos que elegir lo que va a estar en el botón 4. Pero ¿cómo podemos configurar esto? Bueno, vamos a ir primero tenemos aquí la tabla botón 1 y la tabla botón 2. Vale, si nos vamos a las vistas, todavía no tenemos ninguna vista. Entonces vamos a crear una vista de botón 1. Le vamos a llamar botón 1. Y en el botón 1 le vamos a decir que sea de tipo deck normal, porque lo que vamos a hacer aquí en el botón 1, que es de la tabla botón 1, le tenemos que decir que es de la tabla botón 1, pues vamos a crear la tabla botón 1. Tenemos que ponerle en el botón, tenemos que ponerle como tipo imagen, ¿vale? De forma que, voy a darle a guardar, de forma que ahora elegiremos, aquí elegiremos el botón, o lo que nos va a ser el botón de la Start, ¿vale? Entonces elegimos aquí el botón Start, le damos a aceptar, y entonces este sería el botón 1. Si nos vamos aquí, el botón 1 lo tenemos que poner también como stack. Tenemos que poner como buttons, ¿vale? Entonces nos aparecería así. En este caso lo que tendremos que hacer es configurar la tabla botón 1 como el botón sería el label. Entonces de momento se nos está quedando así un poco pequeño, pero después con las format rules lo vamos a configurar, ¿vale? En este caso en botón 4 también tendríamos que hacer lo mismo. En botón 4 el botón es de tipo imagen y también lo vamos a poner el ID botón, y en el botón 1 también vamos a poner el ID botón y el botón como label. Y nos vamos a ir aquí a la tabla y aquí vamos a poner, en este caso sería fin o finalizar, como queramos, finalizar, y aquí iniciar, que es como lo tenemos aquí. Vale, tenemos iniciar y finalizar. Entonces para poder hacer esto vamos a darle a guardar ahora
Y entonces ahora nos sale iniciar y aquí en el botón 4 nos va a salir finalizar. Lo que pasa es que esto hay que ponerlo como el botón 4, hay que ponerlo también como buttons, ¿vale? Este le daríamos así, entonces se nos quedaría el iniciar, inicio de descanso, fin de descanso y finalizar. Y aquí en la vista esta de botón 1 vamos a quitar botón 1 porque ya el botón ya lo tenemos configurado y vamos a poner botón 4. Vale, entonces en botón 4 vamos a ponerle la imagen de finalizar, que es esta. Vale, le vamos a guardar y entonces aquí ahora en registro ya me está saliendo las dos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es para que tanto las letras como el icono me salgan más grandes, pues nos vamos a ir a Format Rules y vamos a crear una regla de formato tanto para el botón 1 como para el botón 4. Y bueno, y también el botón 2 y el 3 también lo podemos añadir en la regla de formato. Y entonces le podemos poner como negrita o los valores que queramos. En principio le vamos a añadir aquí para que sea más grande. Aunque yo creo que vamos a poner solo el botón 1 y el 4 para que los otros se queden un poquito más pequeños. Vale, porque además el inicio de descanso y el fin de descanso tienen un icono diferente que se lo vamos a poner también con las reglas de formato. Y entonces aquí ya le daríamos el tamaño, la pondríamos en negrita. Y entonces ya este y este se quedan de esta forma. Le damos a guardar. Aunque yo creo que en principio tendríamos que darle más tamaño para que se quede como estaba la otra. Vamos a ponerle aquí 2,5 de tamaño y lo que vamos a hacer es que los textos iniciar y finalizar los vamos a poner aquí lo vamos a poner como en minúsculas, iniciar, para que no se queden tan grandes, que es de la forma que están en la otra, finalizar y ahora le actualizamos aquí y vamos a poner aquí o sea, en principio sería el 1 y el 4, que no sé por qué, pero estaba cogiendo todos los demás. Entonces es iniciar y finalizar. Y luego los otros dos los dejamos así en tamaño normalito. Una cosa que vamos a hacer es quitarle los títulos estos, botón 1, botón 2, 3 y 4. Y esto se lo quitamos de forma que nos vamos aquí a la tabla, en la tabla registro, nos vamos a cada campo, en el registro botón 1. Y aquí en display le ponemos comillas y espacio. Entonces esto hace que se elimine el enunciado o el título del campo, ¿no? El botón, en botón 3 también, a ver, que yo creo que viene siendo como este, botón 3 y este no es el de arriba, y botón 4, a todos estos le ponemos las comillas para que se quite el título del campo. De esta forma ya se quedaría así. Le podemos dar a guardar. Y ahora lo que vamos a hacer es también, en este caso, quitar el ID de la tabla de aquí, de la vista. El ID no nos hace falta para nada. Y luego ya esto también lo podemos formatear con la format rule, etc. Vamos a darle a guardar. Entonces, yo lo que he hecho es que cuando el botón iniciar se le da, o sea, cuando se le pincha, cuando le demos a iniciar, pues se oculte el botón. Entonces, para eso tendríamos que irnos aquí a la tabla. Nos vamos al botón 1, perdón, a registro, a botón 1, al campo botón 1 y pinchamos aquí y en show lo que le vamos a poner es is blank botón 1. Es decir, si el botón 1 está en blanco, se ve, si no, no se ve.
De esta forma, cuando ya le pulsemos, voy a guardar, cuando pulsemos en el botón, se va a ocultar y entonces lo que va a aparecer, como pasa aquí en esta aplicación que hice, ¿no? Si le damos aquí, pues ya se oculta lo que es el botón y aquí va a aparecer la hora que ha registrado el bot, ¿vale? Cuando ya se realice el registro. Entonces, en este caso no lo he hecho porque esta no tiene el bot, pero aquí en este caso se oculta, ¿no? Entonces, cuando se oculte ese botón, lo que queremos es que se vea el registro 1. Entonces, en el registro 1 lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí en la fórmula, vamos a poner inicio, dos puntos, y le vamos a poner concatenado con hora, hora inicio. Vale, para eso tenemos que hacer aquí unas comillas y aquí comillas, y entonces esto nos va a dar inicio, dos puntos, hora de inicio. Entonces le damos a guardar y este registro 1 lo que le vamos a decir es lo contrario de botón 1, es decir, que se vea cuando is not blank botón 1. Vale, entonces este solo se va a ver cuando el botón 1 se haya rellenado. Entonces voy a ir aquí para que lo vean cómo es el proceso. Voy a ir a registros. Entonces aquí ya se puso inicial. Entonces esto lo borro. Si me vengo aquí y le voy a actualizar, pues me aparece de nuevo el botón. En el momento que yo le dé, se me va a ocultar y me va a aparecer registro 1. Y registro 1 va a poner inicio y la hora que va a guardar el bot aquí. Entonces en registro 1 también le tendríamos que hacer el tema de ponerle las comillas para que no se vea. En realidad casi todos los campos llevan esto porque lo que nos interesa es que solo se vea el botón, ¿no? Entonces aquí también le daríamos unas reglas de formato, etcétera. Vamos a darle a guardar. Entonces, básicamente lo voy a hacer solo con el primer botón para que vean cómo es el funcionamiento. Si yo me vengo aquí, lo que me hace el botón es ponerme a iniciar en este campo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es dar a actualizar. Entonces, cuando yo le dé aquí a iniciar, se me va a guardar en el campo la palabra iniciar y eso es lo que va a ejecutar el bot que me va a guardar en el campo la hora de inicio. Vale, entonces nos vamos a ir a registros aquí. Podemos crear la acción, que la acción realmente es crear una acción. Le vamos a llamar inicio. Y en inicio lo que le vamos a decir es set the values of some column in this row. Y es en hora inicio es igual a time now. Y le damos a guardar. Y entonces ahora, en este caso lo que tendríamos que hacer es esta acción, ponerla para que la ejecute el bot cuando haya un cambio en la tabla, ¿vale? Cuando haya un cambio en la tabla de registro, ¿vale? Entonces vamos aquí, crear new bot, entonces vamos a configurar create new event y aquí le tenemos que decir en la tabla registros, ¿vale? Y luego en condition le vamos a poner, voy a copiarlo de aquí, en condition le vamos a poner esta condición, que esta condición es importante para que no salte el bot con todos los campos, sino solo con el campo botón 1. Entonces nos vamos aquí ahora y en la condición le vamos a poner esta condición que se les explico. Lo que hacemos con esto es decirle que si el botón 1 antes es diferente de después, quiere decir que ha habido un cambio, pues entonces se va a ejecutar el bot. Vale, le damos a guardar y lo que vamos a hacer es, ahora le damos a create a new step y entonces aquí lo que le decimos es que cuando pase esto, es decir, que se cambie el campo botón 1, pues aquí vamos a decirle que ejecute run edata action. Run edata action lo que hace es ejecutar una acción
que tengamos en el sistema, que en este caso es hora de inicio, la acción inicio que hicimos antes. Vale, le voy a dar a guardar. Y entonces ahora lo que tendría que pasar cuando nosotros vengamos aquí, voy a eliminar, a ver, aquí realmente no hay nada, está el botón iniciar. Entonces cuando yo le dé a la iniciar, se ha tenido que ejecutar el bot. ¿Ves? Aquí ya me puso la hora de inicio entonces aquí sale inicio y la hora. Vale, aquí hay algunos campos que habría que quitar, por ejemplo la hora de inicio habría que quitarla de aquí de la vista para que no nos aparezca la hora de inicio, porque realmente la hora de inicio ya está apareciendo aquí en registrar. Vale, aunque también podríamos poner solo la hora de inicio, pero aquí así parece como que queda mejor, más presentado. Entonces la hora de inicio la vamos a quitar de aquí, entonces solo quedaría esto aquí, ¿no? Y lo mismo haríamos con todos los, voy a darle a guardar, lo mismo haríamos con todos los campos, ¿vale? Con todas las horas. La única diferencia es en finalizar, que lo que haríamos en el botón finalizar sería, aparte de guardar la hora, que se los voy a explicar aquí, a ver, finalizar, lo que haríamos sería dos acciones unidas. Si nos vamos aquí, la acción final lo que hace es poner la hora fin, y la acción enviar lo que hace es mandar todo lo que está en la tabla registro a la tabla historial. Me va poniendo los campos aquí. De todas formas, como les voy a dejar esta aplicación para que la puedan abrir y ver y la pueden copiar, pues en este caso aquí van a poder ver todas las acciones y todos los temas. Bueno, he hecho una modificación en la aplicación porque me he dado cuenta de que al finalizar el ciclo, la aplicación se tiene que quedar para el día siguiente otra vez limpia. Entonces lo que he creado es una acción borrar, que lo que me hace es todos los campos ponérmelos sin nada, poniéndole así comilla, comilla, y entonces la he añadido a el final y enviar, que le he puesto la acción de borrar. Entonces lo que me va a hacer ahora es que vamos a darle inicio, nos va a registrar la hora de inicio con el bot. En este caso tarda un poco porque tiene que hacer el bot a nivel de servidor. Luego el inicio de descanso. Fin de descanso. Y finalizar. Y al darle a finalizar, lo que nos va a hacer es que nos va a cerrar el ciclo y se va a reiniciar la página para el día siguiente. Y bueno, otra cosa que les quiero contar sobre la aplicación es que en el campo este que está aquí, que es donde sale el nombre del empleado, lo que yo he hecho realmente es crear una... Perdón, que me acabo de equivocar. Lo que yo he hecho es crear una fórmula para que me capte el correo que está logueado en la aplicación y me lo busque en la tabla usuarios, en el campo email, y me devuelva el nombre del empleado. Es decir, que en este campo, como estábamos aquí, en este campo no estoy utilizando el campo empleado, sino que estoy utilizando una columna virtual que lo que hace es que, voy a crearla aquí, lo que hace la columna virtual es que nos coge el nombre del empleado mediante la fórmula lookup, es lookup user email, y le decimos que nos lo busque en la tabla usuarios, en el campo email,
y nos devuelva el empleado. Vale, esto es una tabla virtual, una columna virtual, lo dejamos así, nombre del empleado. Y entonces después lo que vamos a hacer, vamos a darle a guardar primero. Entonces después lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar la vista detalle y donde tenemos aquí empleado lo vamos a quitar y le vamos a añadir el nombre del empleado. Y el nombre del empleado se lo pondremos arriba después de la fecha. Y entonces aquí ya me va a salir el nombre del empleado. Aquí también tendríamos que quitarle lo que es el nombre del campo, que se lo quitaríamos igual que todas las demás. Y como les digo, lo que sí sería bueno es que si ustedes se descargan la copia, aquí en el campo usuario tendrían que poner el correo del empleado o los correos de todos los empleados y los nombres, para que luego en el campo nombre de empleado te coja el nombre de ese empleado. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a crear una línea de estas por cada uno de los empleados, de forma que hemos creado un slice aquí en la tabla empleado, en la tabla de registros, ¿no? Hemos creado un slice donde decimos que empleado sea igual a user mail. Vale, entonces lo que es empleado, en empleado vamos a poner la dirección de correo de cada empleado aquí. Y de esta forma, cada empleado cuando entre en la aplicación solo va a ver su línea, ¿vale? Su línea de esta. Entonces, cada empleado va a trabajar con una línea en la vista de detalle. Ya por tiempo de vídeo no podemos seguir desarrollándolo, pero básicamente sería eso lo que es la aplicación. Bueno, y como les decía, les voy a dejar en la descripción del vídeo dos enlaces. Una es la aplicación con el borrado final y otra es con el check, por si les gusta cualquiera de las dos, para que se la puedan descargar como plantilla. Se la voy a dejar en la descripción del vídeo, en un vídeo de YouTube, pues la descripción del vídeo estará por aquí, los dos enlaces, ¿vale? Y cuando pinchemos en el enlace, voy a copiar este enlace, por ejemplo. Me voy a meter aquí en mi cuenta de Google y cuando le demos a el enlace, pues se nos va a cargar la aplicación así, de esta forma, y lo único que tendremos que hacer es darle a Copy App. Si se nos carga en otra parte de la aplicación, en las tablas, pues nos vamos aquí a Manage, Collaborate and Publish y Copy App. De esta forma, cuando le demos a Copy App, nos saldrán aquí unos valores para copiar la aplicación en nuestra cuenta de Google. Y lo único que tendríamos que hacer aquí sería, pues, o cambiarle el nombre, pero de todas formas no va a haber problema porque como la vamos a hacer la copia en nuestra cuenta, pues en nuestra cuenta no tenemos ninguna otra aplicación.